La reacción de descomposición o descomposición química es un proceso que experimentan algunos compuestos químicos en el que de modo espontáneo provocado por algún agente externo, a partir de una sustancia compuesta se originan dos o más sustancias de estructura química más simple. La ecuación química generalizada de esta sería AB, que sería un compuesto químico, sería igual a A más B, que serían dos elementos por separado. El ácido carbónico se descompone con el tiempo o espontáneamente en dióxido de carbono y agua. Eso sería. El ácido carbónico se convertiría en agua, H2O, más CO2, que vendría siendo el dióxido de carbono. Para el balanceo habría que determinar el estado de oxidación de todo. Entonces, el hierro al estar solo sería 0, azufre también sería 0 y acá sería hierro más 2 y azufre menos 2. Entonces lo primero que hay que hacer es coger el hierro del estado de oxidación 0 y lo que obtuvimos, que sería el hierro más 2. Entonces lo que habría que hacer ahora es hacer que tenga el mismo estado de oxidación. Eso sería agregándole electrones. En este caso se resta porque es positivo. Entonces se le suman 2 electrones al que tiene 0 para que sean iguales. Con el azufre se hace igual. Azufre 0 y azufre menos 2. Y en este caso sí se le suman 2 electrones. La triolita, producto de la combinación de hierro y azufre, requiere de calor para que estos dos elementos se mezclen. Entonces en este ejemplo tenemos el hierro más el azufre más la energía, que en este caso, pues como ya dije, la energía es el calor para que estos dos elementos se puedan combinar. Y esto formaría FeS, que sería la triolita. Se denomina reacción endotérmica a cualquier reacción química que absorba energía. Si hablamos de reacción endotérmica, la energía que poseen los productos es mayor a la de los reactivos. Un ejemplo de reacción endotérmica es la producción del ozono en las capas altas de la atmósfera debido a la reacción del oxígeno con los rayos ultravioleta. Entonces, en este ejemplo tendríamos 3O2, que sería el oxígeno en la atmósfera, más la energía. Esto produciría 2O3, que sería en este caso el ozono en la atmósfera. Para el balanceo, igual que en el anterior ejemplo de reacción endotérmica, sería igual, sería identificar los estados de oxidación. El hidrógeno siempre es más 1 y el oxígeno siempre es menos 2. Entonces acá habría que hacer una operación algebraica y el carbono sería más 4 acá y acá sería más 4 también. Entonces las que están igual, que en este ejemplo son todas, no habría que hacerles balanceo, ya que pues sus estados de oxidación son iguales.
Entre los tipos de reacciones podemos encontrar la del desplazamiento simple, que consiste en que al reaccionar un compuesto con un elemento muy activo, este elemento va a reemplazar un elemento del compuesto. Podemos dividir los elementos activos en dos, en los metales y en los no metales. Y a su vez, los más representativos de cada uno, podemos tomar los alcalinos y los halógenos. Los alcalinos son todos los elementos que pertenecen al grupo 1 de la tabla periódica, como por ejemplo el sodio y el potasio. Y los halógenos son todos los elementos no metales con características únicas, que los hacen muy activos, como por ejemplo el sodio y el bromo. Una ecuación que podría describir perfectamente el comportamiento del desplazamiento simple es la de AB reacciona con C para producir AC más B. ¿Cómo podemos identificar acá? El C es el elemento activo. Entonces, al reaccionarlo con AB, el C va a desplazar a la B y la B va a quedar libre. Por lo tanto, va a quedar AC más B. Un ejemplo químico para esto podríamos tomar que al reaccionar 2Fe con el ácido clorhídrico podemos producir 2FeSL3 más 3H2. Bueno, tenemos que identificar aquí cuál es el elemento más activo. Entonces, podemos identificar que el 2Fe está solo y el HCl es un compuesto. Por lo tanto, este es el elemento muy activo. Listo. Entonces el 2Fe va a reemplazar al hidrógeno acá y va a formar un compuesto con el cloro. Entonces, el elemento activo reemplaza al hidrógeno. Continuamos con la reacción de doble desplazamiento. Que esta consiste en que dos compuestos generalmente acuosos van a reaccionar y entre dos elementos se van a desplazar. Como podemos ver en la fórmula general, si así se puede llamar, tenemos un compuesto AB y un compuesto CD. Al reaccionar estos dos, producen el compuesto CB más AD. Podemos notar aquí que el C y el A son estos que se van a desplazar. Notamos aquí que el C reemplaza al A en el compuesto AB y el A reemplaza al C en el compuesto CD. Un ejemplo químicamente hablando podría ser AgNO3AC, que significa acuoso, más NaClAc, otra vez acuoso. Esto es igual a AgClS, que significa sólido, más NaNO3AC. Podemos notar acá que estos dos elementos son los que están cambiando. En este caso el cloro y el NO. Aquí el cloro reemplazó al NO y el NO aquí reemplazó al cloro. Este tipo de reacción no cambia los estados de oxidación. Las reacciones de síntesis son aquellas en las que dos sustancias se combinan, dando origen a una nueva sustancia. Esto es, que ocurre un fenómeno en el cual existen rompimientos de enlaces químicos en los reactivos y formación de otros enlaces, dando origen a una nueva especie. Sería un ejemplo de reacción de síntesis, aunque sería la sumatoria de dos sustancias químicas que darían paso a un nuevo producto. Y matemáticamente sería que, digamos, X y Y serían diferentes sustancias químicas que al combinarse darían XY, que sería el producto final de esa sumatoria. Una reacción irreversible es una reacción química que se verifica en un solo sentido, es decir, se prolonga hasta agotar por completo una o varias sustancias reaccionantes, y por lo tanto la reacción inversa no ocurre de manera espontánea. Una reacción irreversible es una reacción química que se verifica en un solo sentido, es decir, se prolonga hasta agotar por completo.
La ecuación que representa la reacción reversible es A más B, reacción reversible de CD, donde A, B y CD representan el número de moles relativos a los reactivos AB y los productos CD. La ecuación que representa la reacción irreversible es A más B reacciona con CD. Esta sería la ecuación de dos sustancias que reaccionan entre sí para dar dos productos. A, B y CD son los coeficientes estequiométricos y el número de moles relativos a los reactivos AB y de los productos CD. Las reacciones redox. Las reacciones redox son todas aquellas en que se produce un intercambio de electrones. También se pueden llamar reacciones de óxido-reducción. Cuando un átomo se oxida es porque pierde electrones, cuando un átomo se reduce es porque gana electrones. En este ejemplo tenemos el potasio reaccionando con el bromo para formar bromuro de potasio. La valencia de potasio es 0, ya que no tiene un elemento con el cual reaccionar. Bromo igual 0, pero cuando reaccionan, potasio pasa a tener más 1 y el bromo pasa a tener menos 1. Esto significa que potasio, de pasar a tener 0 electrones y pasar a tener más 1, significa que se oxidó, ya que pierde electrones y queda con más 1. El bromo, de estar con 0 a pasar a menos 1, significa que se redujo. En las reacciones redox podemos encontrar dos agentes. Un agente, que son los agentes oxidantes, y otros agentes que son los reductores. En este ejemplo, el agente oxidante es el que posee la molécula que se reduce y el agente reductor es el que posee la molécula que se oxida. En el ejemplo, el agente oxidante sería el bromo, ya que es la molécula que se reduce, y el agente reductor sería el potasio, ya que es la molécula que se oxida. Aquí vamos a balancear el ejemplo anterior. Recordemos que el balanceo sigue la ley básica de la materia. La materia no se crea ni se destruye. En este caso, eso significa que los reactores tienen que ser iguales a los productos, solo que organizados de diferente manera. En este caso, tenemos que balancearlo poniendo un 2 al potasio, ya que el bromo está trabajando con bromo molecular. Eso significa que si lo combinamos va a trabajar con menos 2. Entonces el potasio se tiene que multiplicar por 2 para que quede balanceado y esto nos dé más 1, esto menos 1 y la suma de esos dos nos dé 0, lo que significa que es un átomo estable.